25 de julio de 1935. Pues nací aquí en Sonseca, en la calle Parra. El número no lo sé, pero era más o menos al 17 o 18 de la calle Parra. Mi padre se llamaba Román y mi madre Amparo. Fuimos gemelos. Mi hermana nació el día 26 y yo nací el día 25. O sea que en el mismo día, en el parto de mi madre, nacimos los dos. Ya no éramos más. Porque es que, como sabéis, nací en el 25 de julio del 35 y al año siguiente, al 18 de julio, fue cuando estalló la guerra. Mi padre se tuvo que ir a la guerra, mi madre enfermó del corazón y en el año 39 pues murió. Y entonces pues mi hermano y yo nos quedamos pues con mis abuelas y con mis tías y con mi padre que ya había venido de la guerra. Pues recuerdo de estar con mi abuela Ezequiela, que vivía en el barrio Malpica, en la calle Triana, con mi tía Francisca, con mi tío Leonardo y con mi padre. Mi padre estaba un poco enfermo, pero en fin, fue una infancia dura, difícil, porque como vosotros sabéis, me imagino que tendréis madre, pues criarse sin madre es mala cosa. Aunque tengas muchas abuelas y muchos abuelos y muchos tíos y muchos parientes que te quieran, pero como una madre no lo hay. Porque yo recuerdo de cuando salía del poco tiempo que fui a la escuela y llegaban mis amiguitos, iban a sus casas y sus padres, sus madres los abrazaban y los besaban. Y a mí pues, yo iba en casa mi abuelo, a lo mejor no estaba allí mi abuelo y mi tía, pero en fin, son cosas que no me gusta recordarlas. Así fue pasando mi vida hasta que cuando tuve 7 años, pues como habréis podido comprobar en el programa de ferias y fiestas de este año, hablo de la Casa Ballesteros. Y en esa Casa Ballesteros con 7 años fui allí a vivir. Yo pues la verdad había estado viviendo en una casa en la calle Orgaz, que no había, era una casa bastante acomodada y ahí no tenían muchos problemas. Pero ya al llegar a la Casa Ballesteros, pues era una casa muy grande. Como todos sabéis, tenía 14 vecinos y aquello fue un cambio muy sustancial. Yo estaba allí con mi padre, mi hermana estaba más tiempo con mi abuela y yo allí pues iba al colegio, a un colegio que había en La Rábana. Ahí había un colegio y ahí mis amigos, que era Leoncio Sánchez Mayoral y Vicente Conde, venían por mí y me llevaban hasta que aprendí a ir a la escuela esa. Y allí estuve, no mucho tiempo en la escuela, hasta que con 9 añitos me pusieron de pastor. Y fui de pastor con el tío Lorenzo Rana. Perdonad que diga el apodo, pero mejor le pueden conocer. Luego después estuve de pastor con el tío Bernardo. Y luego al fin, pues ya cuando ya tenía 12 añitos, fui de pastor con el Canal de los Carniceros, que era el tío Roque, el tío Manolo el Peinador y León Reniega. Y allí estuve hasta los 14 años, que fui de zapatero. De zapatero fui en casa de Julián Palencia, que estaba casado con Barbarita y vivían en la calle Nueva. Allí estuve desde los 14 años hasta que me fui al servicio militar, que era con 21 años. Con 21 años pues me tocó ir a hacer el servicio militar a Jaca, a la Escuela Militar de Montaña. Y de allí pues hice algunas maniobras y algunas marchas llevándome a Candanchú. De Candanchú pasamos en algunas marchas al Valle de Arán. Estuvimos en el lago San Mauricio
Y allí, a pesar del mes de julio, hacía frío, había niebla. Y recordáis que yo me asombraba porque me tenía que poner guantes porque se me quedaban las manos frías. En fin. En la calle Nueva, el número 7, en Carlos Cañones, y allí puse en una habitación la zapatería. Y entonces, pues, por ser un poco más ingenioso, me se ocurrió poner zapatería El Tacón de Oro, taller de reparación, rapidez y economía en toda clase de trabajo. La gente venía, porque la juventud entonces empezaba a ponerse tacones de altos, aunque el pavimento de Sonseca en aquellos tiempos pues era empedrado, era de mala manera y los tacones se rompían mucho, pero en fin, atraía a la novedad con aquello del tacón de oro. Ya en aquel tiempo ya conocía a mi mujer, éramos novios y pues la vida de los novios, cuando trabajaba de trabajar iba a su casa, estaba allí un rato y cuando llegaba el domingo o los sábados pues íbamos a dar un paseo por la carretera, entonces las parejas podíamos pasear por la carretera hasta que hicieron un paseo hacia la gasolinera y evitaron de pasar por la carretera y pasear por el paseo. Y cuando llegaba el sábado y el domingo pues íbamos al cine San Juan, que estaba en la calle Mayor. Luego ya yo no fui nunca bailarín, mi mujer sí bailaba bien, pero teníamos algunas confrontaciones porque como yo no bailaba, pero en fin, nunca me dio por bailar. Y así pues llegamos hasta los 27 años que nos casamos. Estuve 20 años viviendo en la casa Ballesteros. Allí, como habéis podido observar en el programa de la feria, pues doy noticias de aquella vida que tuve en aquellos 20 años. A los 20 años me casé con mi mujer y al año siguiente pues tuve mi primer hijo, José Luis. Y claro, pues entonces, como yo estaba trabajando, ni tenía seguridad social, ni tenía nada, tenía una sociedad de médicos, pero el hijo este mío pues no nació muy bien y entonces tenía que ir al médico a que le hicieran cosas para que mejorara. Y de esa forma pues veía que aquello no podía marchar porque yo no ganaba ni para pagar al médico. Entonces pensé, porque era, además de zapatero, arreglaba los zapatos a don Antonio Moraleda y a Viriato Gómez, a sus familiares. Y entonces pues una mañana me fui en casa de Moraleda y dije, voy a ver si me da trabajo y entonces pues ya por lo menos tengo seguridad social. Llegué allí, me abrió la puerta Paco Gil, que era el jefe de allí de la empresa esa, y dice, hoy vienes mal día, porque es que el jefe se va a casar esta tarde. Digo, bueno, pues nada. Dice, vente por ahí otro día. Pero en tal caso, pues no sé por qué, pues a los 2 o 3 días, en lugar de esperar a que viniera Moraleda, me fui en Caviriato. También le arreglaba los zapatos a Carlos, a Ana Mari, a toda la familia. Y entonces, pues, era cuando Viriato había tenido un accidente en Suiza y estaba el hombre con muletas allí y dice, lo siento, ahora no tengo mucho trabajo, pero de todas formas trataré de prepararte un puesto de trabajo allí, porque como yo era zapatero y sabía coser los cueros y hacer cosas, pues dice, si no tienes trabajo en la zapatería, en la tapicería, te llevamos al almacén. Y entonces, pues, una mañana, era esto por el mes de enero, ya habían pasado las navidades, llegó un chico que estaba en la fábrica y dice, ha dicho Viriato que vayas a la fábrica, que quiere hablar contigo. Con que fui por la tarde, estuve hablando con él, y dice, mañana a las 7:30 te vienes a trabajar. Con que, como yo tenía una bicicleta que iba, cuando estaba de zapatero, iba a arreglar zapatos a Jobrí, los llevaba en un saco los arreglados y en otro saco los que me daban para arreglar, pues que tenía la bicicleta, con la bicicleta me fui a la empresa de Viriato. Y allí, pues a partir de las 7:30, pues estuve trabajando allí pues hasta que me jubilé. Ya que la fábrica había teniendo problemas y entonces estaba hecha varias fábricas, me fui con su hijo Carlos a Casa d'Alba y Porta Azul, que era una fábrica que entonces hacía sillas, y entonces pues yo
a lijar, a pintar y a hacer cosas de esas de rematar los muebles. En ese tiempo, pues ya tenía yo más de 40 años y ya tenía yo 4 hijos, no 3 hijos, José, Juan Ramón y Rubén. Teníamos un puesto de helado, un kiosco allí en la feria, no sé si recordaréis, Avidesa y Mico. Luego también me dedicaba a ser masajista. Bueno, digo yo masajista. Faustino, el de La Arrollada, me decía, tú no eres masajista, tú eres un sobapatas. Y así pues fue pasándome la vida hasta que un día, pues estando en el fútbol, pues estaba con Jesús Puebla y me dijo, vamos a ir a la radio a ver si... Entonces estaba Carlos Moreno y estaba los que estaban al principio en la radio, David, no Faustino y Rubén, ciertamente. Y entonces, pues iniciamos un programa, El Deportivo, todos los domingos a la 1, los sábados a las 12:30 y los lunes a las 8. Hacíamos un reflejo de lo que era el fútbol, el balonmano, el baloncesto, en fin, todos los deportes, el cross también, todos los deportes que había aquí en Sonseca, pues los hacíamos. Luego, cuando Jesús Puebla no pudo seguir con el programa, pues vino conmigo Antonio Hernández, no sé si le conoceréis. Antonio Hernández pues me ayudaba también a hacer el programa y así fuimos haciendo el programa. En aquel tiempo pues tuve la ocasión de hacer en Canal Plus el programa que se hacía de Un día después. Entonces, por mediación de Fernando Moriente, que siempre cuando empezó aquí a jugar al fútbol, ya estaba yo allí con el futbolero juvenil, le enseñaba yo a atarse las botas, también a darle masaje, y a través ya entonces Fernando Moriente estaba en el Albacete. Del Albacete pasó me parece que pasó a un equipo del norte, no se fue no me acuerdo qué fue. Y se le ocurrió ponerse unas botas rojas. Entonces los futbolistas no llevaban botas rojas, todas eran negras. Y dice, ¿y tú por qué te pones botas rojas? Dice, porque en Sonseca llevaba botas rojas y el primer día que jugué metí 3 goles. Fernando Moriente pues ha sido una buena persona y un buen amigo. Fue pues como oño y carne conmigo. Yo le ayudaba y él me ayudaba también. El Real Madrid, claro que sí. Cuando estaba Fernando Moriente, pues yo le dije, quiero ir a haceros unas entrevistas para ponerlas aquí en la radio de Sonseca. Y entonces, pues había aquí una chica que tenía cáncer y le regalaron una camiseta de Moriente y de Raúl. Y entonces, para darle las gracias, pues fuimos allí a la ciudad deportiva a hacerle una entrevista. Y es que no sé lo que... 2 veces fui a la ciudad deportiva y otras veces en el Santiago Bernabéu, que jugaba el Madrid con este que es de Castellón, ¿cómo se llama? El Villarreal. Pues estaban en el calentamiento y yo no estaba en una situación que, por cierto, me costó 4.000 pesetas ver ese partido. Fui con la Peña de los Arcos de Madrid, de Sonseca, no sé si acordaréis, y eran caras las entradas esas, y yo por estar en un sitio, y entonces, pues por la banda estaban corriendo los futbolistas, y entonces, pues yo le dije, Fernando, y como me conoció la voz, me dice, Félix, y decía a los que estaban ahí, oiga, ¿y de qué conoce usted a ese muchacho, a ese futbolista? Digo, porque se ha criado en mis manos. Digo, soy de Sonseca y él se ha criado en Sonseca. Y luego ya Raulito, pues cuando se casó Fernando, me invitó a la boda, por supuesto, allí en Los Cigarrales y aquí en la iglesia esta que hay donde están las cadenas esas de los cautivos, San Juan de los Reyes.
allí se casó Fernando con Victoria, ya iba su hijito Fernando, también chiquitito allí. Y luego fue en Los Cigarrales. Y allí estuve con Raúl, con Hierro, con todos los jugadores del Real Madrid. Y allí los estuvimos haciendo entrevistas y luego pudimos ponerlo en la radio de Sonseca. En aquellos tiempos tuve el programa del Tirachina con José Antonio Avellán. Vino aquí al cine Chagaray y allí hicimos el programa. También fue un programa bastante curioso y bastante importante, donde también Fernando Morientes intervino en ese programa y también fue protagonista. Así fueron pasándome la vida y entonces, cuando ya tenía 64 años, pues me dijo Carlos, tenemos aquí una chica que está en la oficina y si tú te jubilas a los 64 años, en ese puesto se puede poner ella, aunque si no te importa. Y como yo siempre he tenido buenas relaciones, lo mismo con los jefes como los compañeros, hoy día veo a Carlos por ahí y al hombre le falta el tiempo, a Ana María, a Enrique, a todos los de Viriato. Pues digo, bueno, pues venga, aunque tenga que perder algo de dinero, pero vamos a tratar de ayudar aquí a la empresa. Y entonces pues ya me jubilé. Y entonces pues jubilado, pues tenía yo muchas ganas de trabajar. Y entonces pues me dijo Demetrio Gómez Sánchez, que era el presidente del hogar del jubilado, que me viniera con él a la directiva. Y allí pues estuve 8 años. Hacíamos excursiones, hacíamos obras de teatro, hacíamos semanas culturales, trabajábamos, levantamos un poco aquello, había bailes por supuesto también. En fin, allí estuve trabajando 8 o 9 años. Y una mañana de triste recuerdo, pues fui a orinar y empecé a mear sangre. Entonces pues ya fui al médico y me detectaron que tenía un tumor en la vejiga. Entonces me operaron, volví, ya viví pues, como veis, sin fuerza y sin energía. Después se volvió a reproducir y otra vez me tuvieron que volver a operar. Y así pues fui pasando los años, pero ya decaído, ya no podía ir ni a la radio ni a ningún sitio, porque como veis, pues no tengo espíritu, ni ganas, ni fuerzas para hablar. Y así pues, llevo así ya 5 o 6 años. De todas las cosas que yo me siento, he estado muy relacionado con la iglesia, con cáritas parroquiales, con la adoración nocturna, en fin, siempre. También en mis tiempos jóvenes fui futbolista, jugué en la OAR, era una cruz que se llamaba Unión Cultural Recreativa Deportiva. Entonces jugaba Julio Aragón, no sé si habréis oído hablar de él, uno que andaba en la Peña Taurina, Fernando García de Blas, que era maestro, también fue hermano de Ángel, y Fernando era defensa derecho y yo era defensa izquierdo. Y una vez, pues, Julio Aragón era extremo derecha, y me acuerdo de aquellas anécdotas que hay, que se regateaba muy bien y se me fue, digo, sí, te vas a ir, pero no, se va a ir el balón, pero tú no vas. Y le pegué un garfazo que cayó allí aterrizado. Y entonces me dijo, pero bueno, Félix, ¿cómo haces esto? ¿No ves que me puedes lastimar? Pero bueno, digo, yo no lo he dicho con la intención, así es para que no pasara. Son anécdotas. Otra vez, siendo masajista, jugando un partido en Madrid, la Copa Raymond de Triana, en el Rayo Vallecano, se venía conmigo mi hijo Rubén, era chiquitito, y yo le decía, donde yo vaya, te vienes conmigo. Y yo, claro, estaba allí en el banquillo, él estaba sentadito allí a mi lado, y en esto, que cayó un futbolista lesionado, cogí el maletín, salí corriendo a atenderle, y en esto, que Rubén, pues salió corriendo también. Vino allí a mi lado, y cuando estoy atendiendo allí al futbolista, y viene el árbitro, y dice, ¿y este quién es?
Dice, mi hijo. Dice, ¿qué hace aquí tu hijo? Dice, que me ha dicho mi padre que donde vaya él, que vaya yo. En fin, son anécdotas. Dice, vete allí y no venga más por aquí. Otra de las veces me acuerdo que fue la única vez que me sacaron una tarjeta amarilla con Manuel González. ¿Le conocéis? Este de Talavera, que era extremo derecha. Pues jugando también un partido, íbamos empatados a 0, era interesante ganar en Fuenlabrada. Era cuando Sonseca jugaba con los equipos de Madrid. Y entonces, pues, Manuel salió corriendo, metió el gol y se quedó enredado en la red. Y entonces, pues yo sin percibir, como le vi que estaba allí de mala manera, como casi que no sé lo que le pasaba, salí corriendo a desenrollarle de la red y levantarle. Y en esto que vino el árbitro, y digo, hombre, yo, como le he visto caído, y en esa vez me sacaron la red. Y yo, ¿qué quieres más que os diga? Yo siempre lo que he tratado es hacer bien a los demás. Cualquiera que me haya pedido un favor, si he podido, se lo he hecho. Yo tengo mucha fe en que los tiempos que me quede de vida, la Virgen de los Remedios, Fray Gabriel y todos los santos del cielo me ayuden para pasar los pocos días o años que me queden. Tengo que agradecer mucho al pueblo de Sonseca, porque en una ocasión me dieron una placa que anda por ahí y una insignia de hijo, no sé cómo es. Por ahí la tengo, no sé dónde estará. Y allí pues fue como un homenaje que me dieron, que fue a Paco Caballero, a la viuda, al maestro de la música, a Cáritas y a Félix Rodríguez. Fueron un homenaje que hicieron en tiempos de Antonio Cerrillo, que entonces estaba de alcalde, que es ahora alcalde, porque Antonio Cerrillo había dimitido y estaba de alcalde Juan Carlos Palencia. Estaba aquí de entrenador en Sonseca Paulino Lorenzo. No sé si habréis oído hablar de Paulino Lorenzo. Bueno, y ellos hicieron un partido homenaje, las viejas glorias del Madrid y las viejas glorias del Toledo. Vino a Toledo Alfredo Di Stéfano. Yo no sé si tendrá por ahí la fotografía. Y en el campo de Santa Bárbara, yo no sé si recordaréis, había como, para ir a los vestuarios, había que bajar como en un túnel. Y había un poquito portal. Y allí estaba Alfredo Di Stéfano, sentado así en un sillón, fumándose un puro. Y yo con la grabadora, estaba la policía allí, y dice, ¿a dónde va usted? Digo, a hacer una pregunta. Digo, don Alfredo, ¿cómo se encuentra usted aquí en Toledo, en la ciudad imperial? Y me contestó, pues como ve, muy a gusto, estoy sentado en un sillón y fumándome un puro. Digo, no está mal la contestación. Luego ya los que estaban allí dicen, es que Alfredo es muy bromista. Y entonces pues ya jugó el partido. Estaba, no sé si era Fernando, una de las viejas glorias de aquellas que había, y lo estuve entrevistando. Y me acuerdo que jugaba Santillana y el portero del Toledo era Tante, uno que estuvo de portero aquí en Sonseca y también fue portero del Toledo. Tante se llamaba. Y entonces pues tiraron un córner. Y fíjate, éramos altos bastante. Pegó un brinco para dar al balón. Y Santillana pegó un brinco y le quitó el balón de la mano. Cómo brincaba, yo no había visto un hombre que brincara del suelo así de repente, pegara ese brinco. Le hizo el gol. Pues anécdotas que tendría muchas anécdotas que contar, pero ahora ya no me acuerdo de muchas más. Me acuerdo una vez que fuimos a jugar un partido de feria a Jofrín con el Sonseca y el Titán. Entonces no era el Corazón de Titán, era el Titán. Y había una copa. Pero se puso un nublado, vino una nube, empezó a caer piedras y a caer agua, que se hizo toda una laguna. Y entonces, pues no podíamos salir de las casetas del agua que había. Y nosotros teníamos
una furgoneta que era donde llevábamos la ropa del fútbol. Y entonces mi hijo José era el que llevaba la furgoneta. Y dice, no hay más remedio que salir. Y salíamos, y cuando salíamos con la furgoneta por el agua, pues nos llevaba la furgoneta al agua, la ropa del futbolista y todo. Íbamos navegando, digo, aquí no salgamos, hijo. Dice, no, vamos a ver si podemos salir. Y el Club Deportivo Sonseca navegando por el agua. Podría contar muchas cosas del fútbol, de mi vida, también en los teatros que hacíamos. Me acuerdo con Coita, con Sagrario La Camisona, con Camisón, con todos los artistas aquellos que había, la Nati, Adora. Pues me acuerdo de una vez que en una obra de las que hacíamos, yo no me acuerdo cómo se llamaba, simplemente que era una casa muy pobre. Y en esa casa tenían un servicio, pero el servicio no tenía luz, había que llevar una vela. Y entonces cuando cruzaba yo por el escenario, dice, la Cointa era, dice, pero llevas la vela. Digo, sí, mira la vela. Y llevo también el papel. Llevaba un rollo de papel arrastrándole por el escenario. Dice, eso no estaba puesto en el texto. Digo, bueno, pero también caía bien. En fin, ¿qué más quiero que os diga? Me acuerdo muy ricamente de la Casa Ballesteros, porque allí, enfrente de la Casa Ballesteros, vivía Justa la Cuerva, el señor Carrasco, que era sastre, y también tenían allí máquinas de tricotosas. Y me acuerdo yo que iban allí muchachitas, como yo era un mocito, pues iban allí mocitas, y yo me asomaba a ver a las mocitas, y en fin, allí estaba. Y me acuerdo que el señor Carrasco era sastre también, y me acuerdo que tenía una mesa muy grande y unas tijeras. Yo decía, ¿cómo podrá ese hombre cortar con esas tijeras? Cuando nosotros las tijeras eran chiquititas. Son anécdotas. También estaba allí, un poquito más abajo, la casa de la Joaquina, que había un molino de aceite. Y allí venían de Portillo a hacer el aceite. Luego cuando llegaba la feria, pues fíjate lo que se armaba allí, en la casa Ballesteros, ya la vi oído hablar. Allí, la gasolinera, que entonces estaba donde está ahora la parada de coches, de autobuses. Ahí había una gasolinera que era como dos vasos, y con una palanca salía la gasolina, y lo estaba regentando el tío Anastasio Romero, que era el que estaba de santero en la Virgen, era carretero y también pues vendía la gasolina. En aquella época de los años 40 y 50, pues había que tener muchos oficios y muchas cosas para poder seguir. También en el tiempo de la primavera iba a la despensa de Sonseca. Yo la llamaba la despensa del Villaverde, porque allí cogíamos cardillo, cogíamos achicoria, cogíamos comestibles, los granos de cebada que estaban tiernos nos los comíamos para poder subsistir. Había allí una quesería de Dionisio, el tío Cano, Serrano y el señor Arturo, y llevábamos unas lecheras para que lo que se terminaba de hacer el queso, que era el suero, poderlo recoger. Y allí pues estábamos pendientes de que nos tocara el suero para luego, con un poquito flaní, poder después de lo poco que comíamos, poder comer un poquito de suero. En fin, son cosas que no son muy agradables de contar, pero en fin, cosas buenas, pues también, cuando te digo que me hicieron este homenaje que nos hicieron allí en el Teatro Cervantes, también, como siempre he sido un poco inquieto, en una época hubo un señor que me dijo, la primera democracia de Sonseca, me dijo, te vas a venir conmigo de concejal. Digo, pero ¿cómo voy a ser yo concejal, hombre? Si esto no puede ser. Y entonces, era el partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático,
pues entré en esa candidatura. Y entonces, pues nada, como todas las cosas me engancho, pues también me engancharon. Y allí que fui a Orgaz, me acuerdo de estar allí, en un salón allí, jurando el cargo de eso. Luego las primeras sesiones que hubo aquí en el ayuntamiento era el alcalde Vicente Sánchez Romero, Colorí, el nuestro era Manuel Gómez Tavira, era Jesús Palencia, que se ha muerto el hombre, en fin, Ángel Valentín, Fernando Gómez, un servidor. Y allí, pues, yo siempre he sido un poco violento y un poco soberbio. Y entonces, pues en una discusión que hubo allí, en una sesión sobre la música, que si tocaba el sábado, que si no tocaba todos los sábados, que si esto, que si lo otro, pues llegó la hora de votar, dijeron, bueno, pero esto hay que discutir. No, sí o no. Yo cogí, me levanté y me fui, en plena sesión. Digo, esto no es para mí. Y ahí acabó mi mandato. 3 sesiones estuve. Aquello era no para mí. Lo que dijo, no sé si fue Sancho Panza, en uno de los pasajes que tiene, esto no es para mí. Pues eso lo dije yo, esto no es para mí. Y me fui. Pero en fin, ¿qué más os pido ya cortar? Mis 83 años ando sin movida. Bueno o malo, estoy contento de tener una mujer como la que tengo, que sin ella posiblemente no viviría. Esto es así. Hace mucho por mí, ha hecho mucho por mí y es la que me lleva. Yo sí que os agradezco mucho a Radio Onda Viva, a esta televisión y a toda la gente joven de Sonseca y mayores que hacéis tanto por el pueblo. Yo, en los años o el tiempo que me quede de vida, siempre estoy a vuestra disposición. A lo largo de la historia, Sonseca, como todos sabéis, pues ha tenido varias crisis. Ahora hemos estado pasando una crisis tan fuerte como fue esta del mueble, del textil. Pero yo sé que las nuevas generaciones, con esta preparación que tenéis, tan grande, esa cultura que habéis desarrollado, muchos jóvenes os tenéis que marchar al extranjero a efectuar y desarrollar vuestros trabajos y vuestras carreras, pero yo sé que con el ímpetu, la sangre y la fuerza que da nuestra tierra de Sonseca, vais a ser capaces de en un futuro volver a Sonseca a ser lo que siempre ha sido y lo que tiene que ser. Una ciudad o un pueblo, una villa, donde prácticamente todos nos llevemos como hermanos, tengamos trabajo y podamos ser también acogedores, porque Sonseca, dentro de sus posibilidades, siempre ha sido un pueblo acogedor. Recordáis que vinieron muchos carpinteros de otros pueblos aquí, el textil, en todas las cosas, el mazapán. También venían turroneros de Alicante a enseñar a los de Sonseca a hacer el turrón. En fin, prácticamente Sonseca ha sido siempre un pueblo acogedor y yo espero que en los futuros tiempos que corren vuelva a resurgir como el ave cenit y vuelva a ser lo que siempre fue.